Buenos días, y seguimos con las clases. Vamos ahora con la segunda clase, que vamos a seguir con la parte de introducción a la materia. Y cada clase vamos a empezar con un repaso de lo que vimos en la clase anterior. En la primera clase trabajamos primero con las definiciones de verificación y validación. Verificación era si estábamos construyendo correctamente el producto. Recuerden si el mouse tenía los tornillos correctos, si el plástico aguantaba las presiones. Y validación era si estábamos construyendo el producto correcto, es decir, era ese el mouse que nos habían pedido. Hablamos de que la verificación y validación no se puede hacer solamente en base a intuición. Necesitamos algún tipo de proceso, de técnicas, de ingeniería, y de eso se trata todo esto. Y habíamos visto que tanto el proceso de desarrollo debe ser verificado y hasta el mismo proceso de verificación puede llegar a ser verificado. Hablamos de los fundamentos del testing y acá les planteé lo que es en sí la esencia del testing, que es una comparación entre lo esperado y lo observado. Eso es lo que hacemos siempre. Si lo esperado es igual a lo observado, salió todo bien. Si lo observado es diferente a lo esperado, tenemos un problema. Y dentro de lo que era terminología, dijimos que una situación se puede clasificar como incorrecta solamente cuando sabemos qué es lo correcto. Y acá entraba en juego la importancia de la especificación, la importancia de los requerimientos. Porque los requerimientos son mi definición de lo que es correcto. Es decir, mi mundo de correctitud está definido por los requerimientos. Si algo no está en los requerimientos, yo no puedo decir si eso está bien o está mal, porque no están los requerimientos. Por eso son tan importantes los requerimientos. Y más aún, la forma como estén escritos los requerimientos me puede llegar a definir las metodologías de testing que yo puedo aplicar. Así de importantes son. Cada ejecución que se hace tiene un objetivo, que es analizar el resultado. Cuando nosotros estamos ejecutando código, eso es propiamente lo que se llama testing en la bibliografía, pero nosotros vamos a abusar de ese término y le vamos a decir a todo testing. Y habíamos visto este ejemplo que nos permitía entender que el testing exhaustivo, que es testear todo lo que se pueda testear el conjunto completo de parámetros de entrada y caminos posibles dentro de la ejecución de un código, es imposible. Por lo tanto, tenemos que hacer un testing inteligente. Tenemos que ser inteligentes en los casos de test que elegimos y tenemos que ser inteligentes en las metodologías que usamos. Porque la realidad es que yo lo que quiero es, con la menor cantidad de pruebas posibles, o con la menor cantidad de pruebas, detectar la mayor cantidad de errores. De eso se trata también todo esto. Y al hablar de los modelos de ciclos de vida, que en eso nos vamos a centrar hoy, habíamos visto esta idea que era el modelo B, que es una idea muy vieja, pero que sigue estando presente en todas las metodologías nuevas. En donde, a medida que yo avanzo en mi ciclo de vida, en lo que es la parte de diseño, ahí voy definiendo cómo voy a testear. Es decir, donde a mí me dan un requerimiento, ese requerimiento ya tengo que estar definiendo cómo lo voy a testear. Y una vez que yo tengo la implementación, empiezo a ejecutar los casos de test. Y por último, vimos los principios de testing, que habíamos visto que el testing permite mostrar la presencia de defectos, no la ausencia, que el testing exhaustivo era imposible, que el testing tendría que arrancar lo antes posible, que los errores tendían a agruparse, que deberíamos usar técnicas variadas y no usar siempre la misma técnica de testing, que el testing es dependiente del contexto y por último, no debemos asumir que un sistema que funciona es un sistema útil, porque esas son dos cosas separadas y la utilidad de un sistema, la usabilidad de un sistema también la tenemos que evaluar. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la clase de hoy y hoy vamos a hablar del testing en el ciclo de vida. Tomando este modelo B que yo les había mostrado, podemos trazar los distintos tipos de test que se pueden dar en el desarrollo de un software. Recuerden que a medida que nosotros vamos bajando en la parte de diseño hasta llegar a la codificación, una vez que tenemos la codificación empezamos a ejecutar. Entonces, cronológicamente, esta es la secuencia de los tests, ¿sí? Empezamos con testing de unidad, testing de integración, testing de sistemas y testing de aceptación. Y hay algunos más. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cada uno de estos, que después en detalle los vamos a ver a lo largo de la materia. Esto ya lo estuvimos hablando.
Entonces, repasando, chequear un producto contra su definición de requerimientos, eso es validar. La verificación es una acción de más bajo nivel. Algo interesante es que en distintas etapas del desarrollo del software podemos aplicar verificación y validación. Depende de cómo lo estemos analizando. ¿Sí? Es bastante flexible en ese sentido. Ahora bien, yo puedo verificar una clase simplemente mirando su código, que es algo que hacemos mucho en las carreras los que somos docentes. Ya a esta altura, uno que estuvo muchos años como docente, por ejemplo, en tecnología de programación, uno ve un código y ya se da cuenta que le están errando feo. Te está faltando hacer esto, le dice uno. Ahí estamos testeando sin ejecutar. Y eso se llama testing estático. Cuando yo no ejecuto, recuerda que habíamos hablado del objeto de test, es lo que yo quiero testear. Si yo no ejecuto el objeto de test, eso es testing estático. Si yo ejecuto el objeto de test para evaluarlo, eso es testing dinámico. ¿Sí? Es muy probable que estén muy acostumbrados a hacer testing dinámico, porque es lo que más natural nos sale. Yo quiero ver si una función anda, la pruebo, la ejecuto y comparo la salida observada con la esperada. Estoy haciendo un testing dinámico. Si yo solamente abro en mi editor de texto mi función y la miro, eso es un testing estático. Que al principio suelen pensar que eso no sirve para nada, pero la verdad es que a mí me encanta y está bárbaro, y después vamos a ver en detalle por qué está tan bueno. Siguiendo, yo puedo verificar una clase sin considerar su código, simplemente desde el punto de vista de su especificación, casi como una validación sería. Yo tengo una función, por ejemplo, Fibonacci. Yo sé que Fibonacci tiene un comportamiento que está especificado. Yo puedo testear mi función Fibonacci en función de esa especificación. Decir, bueno, el ingreso 1 sale 1, bien. El ingreso 2 sale 2, bien. El ingreso 3 sale 6, bien. Ese tipo de testing, cuando yo no considero cómo está implementada la función para testearla, se conoce como testing de caja negra. ¿Sí? En cambio, si yo voy a basar mis casos de prueba en el conocimiento que tengo de cómo está implementada esa función, eso es testing de caja blanca. ¿Sí? Muchas veces se dice que el testing de caja negra es el testing que hacemos cuando no tenemos el código. Y no es tan así. Yo puedo tener el código. La cuestión está en qué información estoy usando para definir mis casos de prueba. ¿Sí? Si uso la especificación, es un testing de caja negra. Si uso información de la implementación, por ejemplo, yo veo que hay un if que tiene 4 condiciones. Y digo, bueno, pero vamos a probar qué pasa si de estas 4, 3 son verdaderas y una es falsa. Y genero un caso de prueba para probar esa combinación de condición booleana. Estoy haciendo un testing de caja blanca. La realidad es que termina siendo toda una mezcla de los dos. ¿Sí? No es todo tan dividido de esta manera. Pero esas son las nociones que se manejan en lo que es verificación y validación de software. El testing de caja blanca tiene la ventaja de que al basarse en código es más formal, tiene una teoría de completitud, es más eficiente, es más metódico porque tengo la formalidad del código, pues es más fácil de automatizar. La desventaja es que los errores que se encuentran no siempre son los errores más significativos. Esto tiene que ver con los requerimientos del sistema. Es decir, con el testing de caja blanca yo voy a encontrar muchos errores. Pero por ahí recuerden que hablábamos la otra vez de que si yo voy a detectar una parte de los errores, porque no puedo detectar todos porque es imposible detectar todos, quiero detectar los más importantes. ¿Y cuáles son los más importantes? Y eso va de la mano de los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos más importantes? Y eso va de la mano de la validación, que está más asociada al testing de caja negra. El testing de caja blanca, que está más asociado a la verificación, de vuelta, va a encontrar muchos errores, pero quizás eran errores que no se veían, no se visibilizaban después en problemas importantes. Eso no quiere decir que no haya que detectar esos errores, pero por ahí es tiempo que dediqué que podría haberlo dedicado a buscar cosas más importantes. Y por otro lado tenemos el testing de caja negra, que la ventaja que tiene es que va a encontrar probablemente los errores que el usuario va a ver, errores asociados a la validación. Entonces suelen ser errores más importantes. Suelen ser independientes de la implementación, porque si yo estoy testeando sin basarme en la información de la implementación, no me importa cómo está implementado. Eso me habilita más herramientas o herramientas que no son dependientes de los lenguajes de programación. La desventaja
es que al no tener un código formal es más ineficiente, ¿sí? Es más difícil de automatizar. No es imposible, pero es más difícil. Y está más basado en la intuición en muchos casos. Es decir, no es tan fácil, sí, lo que dije antes, automatizar ese proceso. En la teoría, en los libros van a encontrar que los test de caja blanca detectan entre el 50 y el 75% de los errores, pero son los errores más fáciles de encontrar, mientras que los test de caja negra detectan un porcentaje menor de errores, pero son más problemáticos o más significativos. De vuelta y volviendo a la paradoja del pesticida, de que no tenemos que usar siempre una única técnica, lo mejor es usar una mezcla de las dos. Entonces, volviendo al modelo B y a los tipos de test, el primero que encontramos es el que se conoce como testing de unidad. El testing de unidad es el primer test que se hace, donde la unidad la definimos nosotros. La unidad es lo más chiquitito que yo puedo tener testeable, ¿sí? Y eso en un mismo lenguaje puede ser una clase, un método, un paquete. Depende del contexto, porque el testing es dependiente del contexto. Pero digamos que es una clase. Entonces, hasta que yo voy a testear esa clase y ese va a ser mi testing de unidad, porque la clase es mi unidad. Puede ser también un método. Algo muy importante del testing de unidad es un testing que se basa en la especificación de la unidad. Entonces, para testear la clase persona, tengo que saber cuál es la especificación de la clase persona. Y en este punto, algo muy importante es que es un testing aislado. Esto quiere decir que si mi clase persona usa otras clases, el testing de unidad lo que dice es cortar esos vínculos. Porque yo quiero estar seguro que persona funciona bien. Y si persona depende de otras clases, yo no quiero que esa dependencia me meta ruido al momento de saber si persona funciona bien o no. Entonces, muchas veces eso puede llegar a requerir trabajo extra para lograr esa aislación. De esta manera estamos seguros de que cualquier problema que detectemos es un problema propio de la unidad. Y como dije antes, esto no siempre es trivial. Van a ver que existen muchos frameworks que ayudan a aislar componentes, ¿sí? Porque muchas veces esas dependencias son importantes y de alguna manera necesito poder cortarlas, pero a su vez quiero que siga funcionando, así que tengo que de alguna manera simular que siga funcionando todo. Y ahí es donde aparecen estos frameworks. Hay muchos trabajos hechos al respecto. Este es un trabajo, por ejemplo, donde se muestra cómo reemplazar llamados a métodos que son métodos que referencian a otras clases de vuelta para buscar el aislamiento. Porque, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo tengo una clase que quiero testear en forma aislada. Y a su vez esa clase llama a muchas otras clases. ¿Cómo logro la aislación? Alguien podría decir, bueno, voy y comento todos los llamados a los otros métodos. Puede ser, puede funcionar. Pero una gran realidad en el testing es cada vez que yo meto mano en el código, potencialmente estoy insertando un error. Entonces queremos modificar lo menos posible. ¿Qué pasa si ese llamado a otra clase me devolvió una variable que se usaba después? Si yo lo comento, ahora mi código deja de compilar. Acá es donde aparecen los frameworks. Hay frameworks que a mí me permiten dejar ese llamado tal cual como está, pero interceptar el llamado para forzar que ese método devuelva algo que yo quiero y no la lógica de la otra clase que ahora no la quiero testear, ¿sí? Eso tiene que ver con las dependencias y cómo eliminamos esas dependencias. El testing de unidad es uno de los pocos testing que la bibliografía dice puede hacer el desarrollador, porque es el que más conoce a la unidad. A partir de los testing de unidad, el resto de los testing, según la bibliografía, hago esta énfasis porque después en la realidad no es tan así, pero la bibliografía dice que los otros tests los debería hacer gente especializada en testing. El de unidad lo hace el desarrollador. Y muchas veces para testear una componente no alcanza con una única línea de código, no es simplemente la llamo y la pruebo, llamo a Fibonacci y veo qué me da. A veces, para poder testear una clase, casi que tenemos que hacer un programa nuevo para poder crear toda la instancia, la configuración. Todo ese programa que en Hippo llamaban el tester es lo que se conoce como el test driver. Cuando la componente bajo testeo llama a otra componente, pero queremos aislarla, una posibilidad es reemplazar esa segunda componente por lo que se llama un stub o una componente tonta o una clase boba.
¿sí? Si tengo una función que llama a otra componente que devuelve una fecha, bueno, reemplazo la componente por una que siempre devuelve la misma fecha. Lo mínimo necesario para que el resto siga funcionando. Bueno, esa nueva componente que devuelve siempre la misma fecha es una componente tonta, una clase boba o un stub. Entonces, cuando yo quiero testear tengo una clase A que usa una clase B. Si yo estoy testeando la clase A, voy a necesitar reemplazar a la clase B por stubs. En cambio, si yo estoy usando la clase B, testear la clase B, voy a necesitar generar código para poder usarla. Entonces voy a generar un driver. El objetivo de este tipo de test es asegurar funcionalidad y completitud. Es decir, que la componente hace todo lo que se requiere, ni más ni menos, y lo hace todo bien. Ese es el objetivo. También acá lo que se busca es lo que se llama solidez y robustez. ¿Sí? Decimos que una componente es sólida cuando la componente no se rompe. Y decimos que una componente es robusta cuando, si la componente se rompe, no hace un desastre con el resto de las cosas. Esos son dos aspectos que son muy importantes evaluar en cualquier componente. Si la componente hace lo que tiene que hacer, estamos hablando de validación. Si la componente lo hace bien, estamos hablando de verificación. Fíjense cómo podemos aplicar verificación y validación no solamente en un sistema, sino también en una unidad. Dentro de lo que son los test de solidez y robustez, estos a veces son uno de los más divertidos porque es básicamente decir rompamos la unidad. Si recibe un entero, ¿qué pasa si le paso otra cosa? Si recibe un string, ¿qué pasa si le paso el string vacío? Si pregunta cuántas manzanas quiero comprar, ¿qué pasa si le contesto peras? Todo eso forma parte de lo que es el testing de unidad. Es decir, bueno, rompamos esta unidad y veamos qué pasa con el resto del sistema. Por lo general, como el test de unidad lo hace el desarrollador que conoce cómo está implementada su unidad, se considera un test de caja blanca. Pero, de vuelta, teniendo en cuenta la especificación de la unidad, también lo podemos pensar como un test de caja negra. Son muy automatizables. Si trabajaron con JUnit en estructuras, que lo vamos a volver a ver en esta materia, van a ver que es muy fácil de automatizar el test de unidad. Y es recomendable también por el tiempo que nos ahorramos. Después del test de unidad viene el test de integración. Fíjense, nosotros tenemos nuestras unidades que testeamos en forma aislada. Yo tengo un sistema que tiene 25 clases, 25 unidades. Yo sé que cada una de ellas, desconectadas de las otras 24, funcionan bien. Ahora necesito saber qué pasa si las empiezo a conectar. Ahí es donde entramos en la etapa de integración, cuando empezamos a conectar las unidades y las volvemos a testear. ¿Por qué hacer eso? Si yo sé que la unidad A funciona bien y la unidad B funciona bien, ¿por qué va a funcionar mal la unidad A usando la unidad B? Y acá lo que surge es que pueden existir problemas en la comunicación de las dos. Y eso es lo que nos interesa evaluar. Es la detección de fallas en las interfaces, en las interacciones entre los componentes. Esto tiene que ver con formatos de interfaces erróneos, errores en el intercambio de información. Queremos ver cómo eso afecta el funcionamiento del sistema. Y un error el ejemplo que siempre se da acá, que ya lo deben haber visto en algún momento, es esta sonda que se mandó a Marte hace varios años, ya no me acuerdo cuánto. La sonda se mandó a Marte, parte de la misión de la sonda era llegar a no sé cuántos kilómetros sobre la superficie, estando en el espacio, tenía que frenar y dar unas vueltas al planeta para tomar información. La sonda llegó a Marte, no frenó y se hizo bolsa contra la superficie. Obviamente se perdieron 125 millones de dólares y se hizo una auditoría para ver qué fue lo que pasó. Y ahí fue donde se detectó que en el software que usaba la sonda habían trabajado ingleses y norteamericanos. En los módulos que habían trabajado los ingleses, los parámetros que eran de enteros que representaban alturas los habían considerado que eran metros. Los norteamericanos, los parámetros enteros que representaban alturas, los habían considerado en pies. Entonces el mismo número tenía dos interpretaciones en el sistema, 125 millones de dólares estrolados contra la superficie de Marte. Y fíjense que en esos casos, cuando yo testeaba
las unidades aisladas funcionaban, pero el problema estaba en la comunicación, en el testing de integración. Entonces se define como integración a la conexión entre componentes para formar un sistema o unidad mayor. El objetivo de esta etapa es detectar fallas en las interfaces en las interacciones. Obviamente, en una cronología de desarrollo, no todas las unidades se terminan al mismo tiempo. Y esto obliga a manejar diferentes tiempos de testing. Por eso el scheduling del desarrollo es un dato muy importante en la organización del testing de integración. ¿Sí? ¿No? Tengo que saber cuándo van a estar listas las cosas para saber cómo puedo ir testeándolas. Y acá aparecen de vuelta los frameworks que a mí me permitían reemplazar cosas. O sea, yo puedo testear la clase A usando la clase B con la clase C. Pero si C no está listo, bueno, puedo reemplazar a C por un stub y testear la integración de A con B con el stub. Y de una vez que esté C listo, saco el stub y pongo a la clase C. En general hay distintas estrategias para hacer la integración, la que se conocen como top-down, bottom-up, ad hoc, backbone y big bang, con distintas características cada una. Si yo hago una top-down, empiezo desde la clase más importante o la clase principal para abajo. ¿Sí? Si estamos pensando en un proyecto de Java, el proyecto de TDP, bueno, empiezo testeando desde la interfaz gráfica, que suele ser la principal, que usa todas las demás. Eso quiere decir que yo no voy a usar drivers, pero sí voy a necesitar muchos stubs para ir haciendo la integración por etapas. En la bottom-up es al revés. Empiezo desde las clases más básicas, como puede ser, no sé, testemos primero la clase de personaje y después testemos personaje con power-up. Entonces no uso stubs, pero sí voy a necesitar muchos drivers, porque para poder testear el personaje con el power-up necesito generar una clase nueva que, no sé, cree un personaje y le dé un power-up. La ad hoc es ir testeando a medida que van apareciendo. ¿Sí? Se ahorra tiempo porque no se espera a nadie, pero vamos a requerir tantos stubs o drivers según sea necesario. En la backbone es columna vertebral. Esto sirve cuando hay un sistema que tiene una columna vertebral de unidades que son importantes y todas las demás se conectan a estas. Entonces el orden no es tan importante, pero sí es necesario definir o buscar esta columna vertebral. Y la Big Bang es juntemos todo, testemos todo junto y veamos qué pasa. El testing de integración también se puede automatizar y es algo que se hace mucho. Hay servidores de integración que están constantemente corriendo baterías de test sobre un repositorio y cada vez que alguien hace un check-in nuevo o hace un commit nuevo, se corren de vuelta todas las baterías para asegurarse que todos los tests estén funcionando. Esos son los servidores de integración. Después viene el testing de sistemas. O sea, una vez que tenemos la unidad funciona, la integración funciona, no tenemos que cometer el error de pensar que el testing de integración es el sistema funcionando bien. Eso era el testeo de las comunicaciones entre las unidades. Ahora tenemos que ver si todas las unidades juntas, como una gran unidad, como un gran sistema, funcionan. ¿Sí? Tanto en lo funcional como en lo no funcional. El testing de sistemas se hace desde el punto de vista del cliente y futuro usuario. Y siempre las etapas anteriores fueron más bien técnicas. Igual algo muy importante es que en el testing de sistemas se prueba el sistema en un contexto lo más cercano posible al real, pero no se usa el sistema real. Todavía estamos en nuestro servidor, en nuestra computadora. Y acá aparecen mucho lo que son las máquinas virtuales. Son muy útiles para hacer este tipo de sistemas, donde yo puedo recrear la plataforma que tiene el cliente y testear mi sistema en esa plataforma corriendo dentro de mi máquina. Hay muchas formas de automatizar también el testing de sistemas. Vamos a ver algunas como pueden ser Testplan o Selenium, que también es muy útil para la automatización. Obviamente, ya cuando hablamos de un sistema, los requerimientos vuelven a ser importantes porque tienen que estar claramente definidos para poder claramente testearlos. Y después tenemos el testing de aceptación, y este sí es un test que acepta el cliente. Ahora sí introducimos al cliente, le mostramos el sistema y le vamos a preguntar al cliente, qué opina de este sistema. Y lo que es importante es que en lo que es el test de aceptación no solamente vamos a trabajar con el cliente, que es el que lo va a usar, también deberíamos incorporar la gente que lo va a tener que instalar, la gente que lo va a tener que mantener. Si hay un área de IT en la empresa, también la gente de IT debería participar del test de aceptación del sistema.
Después aparece la posibilidad de hacer otros test, como es el testing de usabilidad. Cómo podemos evaluar si algo es útil, cómo definimos la utilidad de las cosas. Eso no es tan sencillo, pero está documentado y se puede evaluar. Podemos evaluar cuál es la facilidad de uso, cuál es la facilidad para aprender el sistema, qué obstáculos encuentra el usuario mientras está ejecutando el sistema. Todo eso hace al testing de usabilidad. Y después tenemos testing que pueden ser también no funcionales, analizando, por ejemplo, cuestiones de uso de memoria, de recursos del sistema, relacionados a los cambios del sistema. Son muchas las opciones de testing que tenemos. Bien, entonces, resumiendo esta clase. Partiendo de los distintos tipos de test que se definen dentro del modelo B, tenemos los test de unidad, que es la parte más chiquitita, aislada del resto del sistema, los test de integración donde empezamos a integrar las cosas, a conectar mis unidades. Una vez que están todas conectadas, tratamos eso como un sistema y lo testeamos, pero somos nosotros los desarrolladores o los testers, y después pasamos al testing de aceptación donde ya ahí sí queremos que el cliente, el usuario, nos dé el ok sobre el sistema. Y hay más tests que podemos llegar a hacer. Y con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias, cuídense.